Estimado Padre Pedro, quería consultarle qué es más importante, la oración o la acción. Yo creo que se debe de tener un balance, pero es una discusión que he tenido con un hermano que me decía que es más importante la oración. Saludos, Juan Pablo Martínez, Argentina. Juan Pablo, gracias. Pregunta interesante y qué bueno que estén haciendo estas preguntas tan interesantes porque realmente nos ayudan a todos pues, a obtener una perspectiva mucho más clara de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué sería más importante, la oración o la acción? Parece que los dos son igualmente importantes, pero sin embargo podemos decir sin lugar a dudas que la oración es más importante. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículos 38 en adelante nos habla de dos mujeres que atendieron a Jesucristo cuando Jesucristo vino a la casa de ellos. Una era Marta y otra María, hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó entre los muertos. Y nos dice la palabra de Dios que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo, mientras que Marta se pasaba pues preparando las cosas para su almuerzo, para su comida, etcétera. Y llegó un momento en que, pues, Marta se quejó con el Señor y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? El Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes de 1000 cosas. Una sola cosa es necesaria, es decir, estar a los pies de Jesús en oración. Y Marta ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Entonces, la oración es imperativa, es importantísima. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que yo comienzo a tener una relación más íntima y estrecha con Jesucristo. Pero la oración me tiene que llevar a la acción. Es decir, la oración me tiene que llevar a ser más y más como Jesús. Si yo voy a estar a los pies de Cristo Jesús en oración, ¿es para qué? Para identificarme con Jesús y para que Jesús se pueda unir más y más a mí, de tal forma que pueda decir como San Pablo: es Cristo Jesús quien vive en mí. Jesús vive en mí de pies a cabeza. Jesús es quien me dirige, quien me guía. Él es el centro de mi vida, Él es mi todo. Puedo llegar a decir eso. Pero ¿cómo lo puedo llegar a decir? Solamente a través de la oración. Pero a medida que yo me uno a Jesús en la oración, a medida que yo permito que Jesús llene todo mi ser de su presencia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer lo que haría Jesús: servir a los demás, darse a los demás. Entonces ahí la acción que viene a ser la consecuencia de mis oraciones. Hay muchos errores de la doctrina católica. Dice el señor Núñez que María es la madre de la Iglesia por ser la madre de Jesús. Tengo entendido que María fue la madre de la carne de Jesús, pero el Espíritu es de Dios. Y el Espíritu preexistía antes de la fundación del mundo, pues Dios es eterno y ciertamente antes de que María. ¿Por qué le dicen María ruega por nosotros los pecadores si el apóstol San Pablo mencionó que Jesús es el único mediador de un nuevo pacto hecho en mejoras promesas? Espero contestación y que publique mi correo en su programa. Xavier, un hijo de Dios. Con todo gusto, Xavier, muchísimas gracias. Contesto primero la segunda pregunta, porque tienes dos. Y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Entre nosotros y Dios Padre, el único camino es Jesús. Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. No hay problema con eso, estamos clarísimos. Jesús es el único mediador, el único camino entre nosotros y el Padre. Ahora, entre nosotros y Jesús, Xavier, con todo respeto y con tus disculpas, todos nosotros somos mediadores ante Jesús. Yo estoy seguro que en algún momento de tu vida tú le has pedido oración a alguien por alguna necesidad que tú has tenido. Jesús lo dice: cuando 2 o más están unidos en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos. ¿Cuál es el problema? Y entre todos los mediadores que existen, la más pura, el instrumento más fiel, es María Santísima, la llena de gracia, la que Dios escoge para ser
la madre de Jesucristo, que al fin y al cabo es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando hablamos de que María es la madre de la iglesia porque es la madre de Jesús, María es la madre de Jesús, punto. La segunda persona, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice la palabra de Dios, y si tienes tu Biblia yo te invito para que la abras. Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice, versículo 1, en el principio era la palabra, el verbo, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. La palabra era Dios. Es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el verbo, era Dios, es Dios. Y dice la palabra de Dios, versículo 11, vino a su propia casa, es decir, se hizo uno como nosotros, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio la capacidad de ser hijos de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Xavier, es eterno. Es desde siempre y es para siempre. Es Dios. Pero la segunda persona de la Santísima Trinidad no solamente se reviste de un cuerpo como el tuyo y como el mío, sino que se reviste de la naturaleza humana al punto que su naturaleza divina y su naturaleza humana es indivisible, no hay separación. Eso se llama la unión hipostática. La unión hipostática, no hay separación. Es como tu cuerpo y tu alma, no hay separación. Tú eres tú y punto. Jesús es total y completamente humano y Jesús es total y completamente Dios. En ese momento en que la segunda persona de la Santísima Trinidad se reviste de la naturaleza humana, en ese momento de la concepción, María se convierte en la madre del Hijo. María se convierte en la madre del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo nace en el tiempo. El Hijo nace en la historia de la humanidad al asumir total y completamente la naturaleza humana. Yo sé que es difícil de comprender. Yo sé que es difícil comprender muchas de las cosas que Dios nos enseña a través de la iglesia. Yo lo comprendo. ¿Por qué? Porque entender a Dios es básicamente imposible. Es como si fuera un animalito microscópico tratando de entender la capacidad, el intelecto del ser humano. Pero sin embargo son cosas que Dios nos ha revelado a través de su iglesia y las creemos firmemente. Y tenemos dos opciones, Xavier. O creer, porque al fin y al cabo tiene sentido, de que al tomar Jesús la naturaleza humana, Él es realmente engendrado en la historia, en el tiempo. ¿Para qué? Para hacerse uno como nosotros. ¿Para qué? Para que viniendo a nuestro nivel, acercándose a nosotros, Él nos pueda levantar a su propio nivel y hacernos uno con Él para siempre. ¡Qué maravilla! De ahí María es la madre de la iglesia porque María es la madre de Jesús.